No hablamos mucho sobre la estructura visual, la estructura de las obras, la composición. Eh, y está bueno uno de los últimos cuadros como para mostrarte un poco eso. Este de las botellas. A ver si logramos zafar el reflejo. ¿Ves? Si bien lo ves en perspectiva, pero se puede ver más o menos. En realidad lo básico acá fue una sección áurea, donde fui construyendo el diseño, la composición, llenos y vacíos, todos los elementos en función de esa estructura áurea. Obviamente que uno después lo va desplazando de acuerdo a lo que va necesitando poner, pero en los bocetos se ve más claro. A ver si puedes ver acá. ¿Ves esto? Que a propósito yo lo dejé con el máximo contraste, que no tiene mayor sentido. Es esta botella con este fondo para mostrar esa base estructural. De aquí parto. Acá está la espiral. Vos fíjate que después en el plano me queda como desfasado. Acá me sobra espacio. Por eso incliné estas hojas a propósito hacia este lado para compensar ese espacio. Igualmente acá, por ejemplo, ya tenía la estructura más o menos definida y empezaba a trabajar con valores. Esto también visualmente inclina hacia uno u otro lado el peso visual. Independientemente de que tengas algo así geométricamente preestablecido, después todos los otros elementos de visualidad hablan por sí solos, y ahí es donde vos empezás a rediseñar, a reacomodar. Es como cuando vas a sacar una fotografía y también empezás a componer con el ojo previamente. Igual acá pasó algo interesante porque yo seguía sintiendo que me molestaba esta parte. Esto, como que daba un espacio muerto, no tenía mayor sentido. Conclusión, la solución fue cortar. Corté un pedazo del cuadro. ¿Ves? Era esto más o menos. Y me hice un lindo señalador. Igual esto es sencillo porque son elementos inanimados, digamos, ¿no? Es como una gran naturaleza muerta. El tema es cuando aparece una figura humana, entonces la mirada direcciona. Acá yo hice una estructura determinada, también en función de sección áurea como en el que te mostré antes de las botellas, pero un poco menos estricto, ¿no? Entonces vos fíjate que todos los elementos son como triángulos. En vez de trabajar con los rectángulos de esa sección áurea, yo trabajé con las diagonales de esos rectángulos. Fíjate que acá está el termo que rompe esta estructura que es muy grande de tamaño, pero a la vez, para que no sea tan rígida, este triángulo que no sea tan rígido está formado por un lado recto, geométrico, y por otro lado orgánico, que le llamamos cuando la figura es más irregular en su forma. Pero vos ves que todas las líneas son direcciones que van hacia un elemento, que es hacia donde se dirige la mirada también. Ahora, este termo que está acá me ayuda a compensar todo ese juego tan dinámico de las diagonales, como que detiene un poco en forma vertical a esta danza que hacen los ojos por todos lados, y esto en forma horizontal también compensando, ¿sí? Ahí genera una estructura. Vos pensás que este espacio es un balcón, yo quise encerrar a la figura en eso, por eso es muy importante para mí este postigo, esta persiana, y a la vez esta otra que se insinúa. Si las ponía las dos en igual intensidad queda como muy obvio, ¿no? Demasiado duro. Entonces con eso hay que jugar también con esos desfasajes, pero la idea era como generar un marco. Ahora vos fíjate, mismo tema, mismo espacio, digamos como anécdota, mismo lugar. La figura acá mantiene el postigo, pero
yo quería que la mirada se fuera lejos. Entonces, si mantenía, por ejemplo, ese elemento como el termo que estaba apoyado en la mesa, ya iba a cortar, el ojo quedaba aquí, el ojo del personaje, ¿no? Entonces lo que hice fue sacarlo y trabajar con el vacío como elemento de expresión, el vacío no como un espacio, sino como algo. Este contraste lo mantuve, esta figura bien geométrica, el rectángulo, con esto que tiene un borde más orgánico, además del contraste cromático. Pero vos fíjate que esto que podría representar, que son árboles que están en la calle, ¿no? Podrían representar espacio, naturaleza, amplitud, aire. Al contrario, como lo hice bastante monótono en cuanto a la gama, si bien está trabajado con muchos verdes y amarillos y azules de fondo, son como una cortina, como algo que se te viene, como que está ahogando. Esa fue mi intención. Entonces la mirada escapa, trata de irse, escapar de ese lugar. Por eso es que no hice esta persiana de este lado, para dejarla huir. Y después otra vez las estructuras en diagonal, que son todas flechas, pero en vez de ir al centro de la mano como iban en el boceto anterior, en el otro dibujo, van hacia la mirada. Y la mirada te saca. Ahí es donde yo te decía que más allá de las estructuras geométricas que tengas, empieza a trabajar la anécdota, empieza a trabajar la semántica de las figuras con las que estás trabajando. Donde acá yo quería trabajar el tema del amarillo, cuando pegaba el sol, y en la parte que el sol no pegaba, que predominen los sepias, los magentas. Bueno, el reflejo no deja ver, pero si vieras el original de cerca como lo tengo yo, verías bien definida esa paleta hacia los amarillos por una parte, hacia los sepias o los rosados por otra.